presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dal gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Y honra y alabanza al Señor. Pues a todas las madrecitas que celebran este día, o las que la van a celebrar el día martes, Los dos estamos aquí como de la... bueno, porque hay madres que celebran el día que debe ser, ¿verdad? El Día de la Madre Hispana. Pero si lo celebran el Día de Madres Americana, pues feliz Día de las Madres. A la tierra que fueses, haz lo que vieses. Muy bien, felicidades a todas las mamás. Que el Señor las siga bendiciendo grandemente, les siga dando fuerzas, fortaleza, frente pedernal para soportar a sus maridos. Mucho aguantan, hermanitas. Muy bien, tienen ustedes un lugar muy especial en el cielo. Todos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, entonces si no hay ningún otro anuncio, ninguna otra acción de gracias, peticiones, necesidades, vamos a abrir y seguimos con el libro de Job. La gran pregunta del hombre es esa, hermanos, la gran pregunta del hombre. ¿Está conectado? ¿Está prendido? Sí. La gran pregunta del hombre siempre ha sido esa, ¿verdad? Que ¿por qué el hombre sufre? ¿Por qué el hombre sufre? Y si Dios es Dios justo, mejor dicho, la primera pregunta, si Dios es Dios justo, ¿por qué el hombre justo? Desde tiempos antiquísimos, desde los albores de la humanidad, los profetas se hacían la misma pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el hombre justo peca? ¿Por qué el hombre bueno sufre? ¿Por qué el hombre tiene que pasar aflicciones? Los hombres de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y como hemos estado hablando, la Biblia no calla en este aspecto. Dios no calla al hablar y al decir de las aflicciones del hombre, de lo que tiene que pasar el hombre. Mientras estemos en la carne va a haber aflicciones, va a haber sufrimiento, va a haber persecución, van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber de toda índole, ¿verdad? De sufrimientos y causas que el hombre va a tener que pasar, sea el hombre justo o sea el hombre no justo, sea el hombre salvo o no sea el hombre salvo, independientemente. La palabra dice que Dios hace salir el sol, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Es su misericordia, su gracia. El libro de Job que empezamos a leer, ya vamos
no vamos a leer capítulo por capítulo, son 40 y tantos, son 42, 43 capítulos, pero vamos a estar brincándonos, así es que tengan sus libros abiertos, sus Biblias abiertos en el libro de Job. Todos es nuestra responsabilidad, hermanos, como hijos de Dios, el conocer a Dios. El conocer a Dios. No es que lo pida un predicador, no es que sea un cliché un cliché que se dice tanto en las predicaciones o en los estudios, no es algún eslogan, sino es simplemente palabra de Dios. El Señor pide que lo conozcamos. Es nuestra responsabilidad. En nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar con el Señor y en nuestra ignorancia muchas veces queremos poner al Señor, ¿verdad? Creer que lo conocemos o decir que lo conocemos al ponerlo en el mismo marco que al hombre. Yo conozco al hombre y yo conozco su conducta del hombre, por decirlo así. Entonces, por lo tanto, Dios va a ser de igual manera. No podemos hacerlo así, ¿verdad? Y muchas veces lo hacemos, muchas veces caemos en ese graso error, que Dios es similar al hombre. Es decir, yo voy a complacer al hombre, porque eso que somos, complacedores de hombres. Nos guste o no nos guste esa frase. Pablo dice, yo no complazco al hombre, complazco a Dios. ¿Verdad? Dios no quiere complacedores de hombres. Pero queramos o no queramos, complacemos a hombres. ¿Por qué? Porque psicológicamente vemos la respuesta del hombre. ¿Me entienden? Yo hago un favor, doy un favor y veo la respuesta del hombre. Y me agrada. El hombre da las gracias, el hombre sonríe, el hombre lo que sea, es una respuesta de gratificación. Y nosotros ponemos en el mismo marco a Dios, decimos, voy a complacerte, voy a hacerte este favor, ¿verdad? Para que así tú me sonrías y así tú me des las gracias. Ya hablamos de eso, no podemos. Dios nos ama independientemente, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia para que así Dios y el pastor estén contentos, ¿verdad? No, independientemente vengas o no vengas, Dios nos ama, ¿verdad? ¿Por qué entonces no podemos encajar a Dios y ponerlo, tratar de conocerlo de la misma manera que al hombre? No podemos, no, es separado, porque Dios toma las decisiones independientemente que las del hombre, muy diferente, ¿verdad? Mis pensamientos son diferentes, son completamente diferentes a los pensamientos del hombre, dice Dios. Mis caminos son completamente diferentes. Y todo esto cae dentro de la palabra soberanía. Dios hace lo que Él desea hacer. Y nadie se le puede oponer. Nadie le debate. El hombre solamente a veces le debate, ¿verdad? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no se lo diste a aquel? ¿Por qué a mí me pasa todas estas cosas? Al decir, mis caminos no son los caminos de la humanidad. El hombre en general. La humanidad piensa en algo diferente, pero en referencia a los seguidores de él, también puede estar en ellos. Hombre en general. Porque el mismo Señor pasaba en el huerto. Y es lo que muchas veces no entendemos de la soberanía de Dios, que Dios tiene y puede hacer su voluntad en la tierra como en el cielo y debajo de ella. Él hace su voluntad todos los días, repito.
¿verdad? Y el hombre cae, muchas veces también el creyente, ahora sí, el creyente cae en la consecuencia de que o podemos no decir error, sino podemos caer en el concepto o en la idea de que basta con que yo ore y le voy a cambiar el pensar a Dios. Le voy a cambiar su decisión. Voy a cambiar eso. Sí, la oración es fuerte, es poderosa. Dios nos da Dios una herramienta muy grande, muy fuerte, muy poderosa. Pero en ningún momento el Señor nos dice que a través de la oración yo voy a cambiar mis pensamientos, yo voy a cambiar mis ideas, yo voy a cambiar lo que yo tengo ya planeado de antemano para ustedes, ¿verdad? Nosotros oramos, ¿verdad? Porque se haga su voluntad. Además, así lo dice la palabra, que todo lo que pedimos en oraciones, tengo la voluntad de Dios, que va a hacer. No se va a hacer la voluntad mía, sino la de Dios. Cuando uno conoce a Dios, es lo que hablamos el jueves, creo que decía que nosotros hemos sido enseñados tal vez de una manera errónea, que nada más porque soy cristiano ya todo me da mal. Yo me acuerdo cuando yo me convertí en cristiana, cuando yo conocí al Señor, todo se va a pasar. Y a tanto a un grado de que yo dije, esto me está pasando porque un castigo, porque me salí de la religión católica, bla, 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 el diablo me está hablando en mi corazón, pero el Espíritu Santo que yo tenía en mí me hizo entrar en razón con un Dios y me dijo, ¿sabes qué, Satanás? De ti te estás hablando acá, yo sé que estos no son pensamientos de mi Padre, son tus pensamientos y yo no los acepto. Y si tú me estás poniendo estas trabas ahorita, empezando, es porque Dios tiene algo para mí adelante y quiero saber qué es. Así que se me va en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, porque es una lucha. La gente cree que por ser cristiano ya todo va a ser estar puros pétalos de rosa. No, hay muchas espinas, hay mucha cosa, y por eso quiere el Señor, dice en Jeremías 23, 24, dice, no se alabe el hombre en su sabiduría, ni el rico en su valentía, en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto que se tiene que alabar, en conocerme, en entender que yo soy Dios. Entonces, tenemos que conocer a Dios. Cuando yo conozco a mi Padre, me viene algo que es de lo más horrible, una prueba, porque no sé si les han venido, pero a mí me han venido pruebas horribles. Es ahí cuando yo, si conozco a Dios, digo, mi Padre me ama. Yo nunca voy a dudar del amor de mi Padre en lo que yo estoy pasando. Esto es algo que Él está permitiendo en mi vida para quemar la impureza, para doblarme, para hacerme más conforme a Él. Esto es lo que quiere el Señor. Esto es lo que quiere. Y entenderlo, que sea lo que sea que está pasando en mi vida, no es porque Dios no me quiere, sino porque me ama. Miren lo que le pasó a Job. ¿Por qué? Porque era un padre que se pudo levantar el cuello y decirle a Satanás, mira, y tal grado que Satanás dijo, ok, dámelo y vas a ver que si le toco esto, si le toco aquello, va a renegar de ti. Pues ahí lo tienes. Qué bonito es cuando un padre confía que el hijo que tiene ahí enfrente le conoce y le entiende. Pero hay muchos que son hijos de Dios, y cuando vienen estas cosas, en lugar de postrarse delante de Dios y decir, aquí está mi vida, Señor, tú tienes que cambiar esta vida, yo te pedí, porque son muy fáciles para pedir. Decimos, cámbiame, Señor, hazme más de ti, quiero más de ti, dame más amor, ayúdame a ser humilde. Cuando vienen los instrumentos para hacer a esta roca más a la imagen de Dios, porque va a cortar. De humilde te va a humillar, y más amor te va a dar gente que no merezca que tú las ames ni las veas. Eso es lo que no entendemos, que el pensamiento de Dios no es mi pensamiento. Nosotros creemos, que una vez te decía, la iglesia a veces cree que Dios es como una lámpara de Aladino, que dame esto y ya te lo da, hazme esto y ya te lo da. No, nosotros somos colaboradores con Él. Tenemos que trabajar con Él, dejarme ahí el sacrificio, deja tu vida, deja tu pensamiento, tu voluntad en el altar de Dios, y deja que Él haga lo que Él tiene que hacer en tu vida. Eso es duro, porque te va a tocar las fibras que más nos duelen. Conmigo lo ha hecho el Señor. Sí. Nada es automático, siempre lo digo, esa frase, en los caminos del Señor. Inclusive la salvación es dada por gracia, y es a través de la fe que somos salvos. Fe.
No olvidemos esa palabrita, fe. Porque como dijimos una vez, hay muchos en la iglesia que aún no son salvos en la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es por fe. Porque creen que... Sí, hermano. Y muchas veces, a veces Dios te pega donde más te duele. Oh, claro. Entendemos y pensamos, bueno, que Dios es soberano y Él va a hacer lo que tiene que hacer. O sea, no podemos exigirle a Él y pedirle que lo va a hacer cuando Él quiera hacerlo, porque el que te lo dice, hombre, ¿quién eres tú para que acerques junto a Dios? No podemos exigirle ni pedirle, simplemente que se haga su divina y perfecta voluntad es todo. Y Él lo hace no en el tiempo nuestro, sino que en el tiempo que Lo deseo. a veces pensamos, ¿no?, que un borracho no puede alcanzar salvación. ¿Quién eres tú para hacer eso? Dios lo puede salvar. Ya. ¿Quién es la mujer que ha vendido su cuerpo por años en la prostitución? Dios la puede cambiar. O sea, para Dios no hay nada imposible. Él lo hace, y Él lo hace en el momento justo cuando tiene que hacerlo, y nos da una lección tremenda. Wow, pero ¿por qué pasó eso? Pues que Dios es Dios, ¿ves? Y lo cambió. A veces para ti pensabas que no podía cambiar ese hombre, y Dios cambió. Yo conozco personas que han fumado por 40, 45 años sin parar, y de repente llega la salvación para ellos y nomás un cigarrillo, nomás cigarro. Y dice, wow, eso es lo que Dios hace, porque Dios trabaja en milagros sobrenaturales y nosotros no entendemos eso. Dios lo hace. Y es por lo mismo que también lo que dijo el hermano, porque nosotros ponemos a Dios, que creemos que Dios es igual que el hombre. Pongamos al hombre como juez para juzgar a un criminal de lo peor. Y el criminal clama clemencia. Es menos probable que el hombre perdone a ese criminal, ¿verdad?, que Dios. Por eso decimos que Dios no va a cambiar, no va a perdonar. Dios no va a ser así, Dios va a ser asá, Dios va a ser y va a actuar igual que el hombre, va a ser acá. Acuérdense de David cuando pecó, cuando censó al pueblo y cuando iba a ser juzgado, le pidió a Dios que lo juzgara a él y no al pueblo. Porque el hombre Tiene misericordia. no tiene misericordia. Entonces no conocemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Creemos que Dios es obra de como el hombre, pero la soberanía de Dios, ¿quién la conoce? ¿Realmente conocemos a Dios? Los televangelistas creen que lo conocen y creen que conocen todos los misterios de la humanidad. Hay pastores, hay predicadores, hay evangelistas, hay de todo en la viña del Señor que creen y dicen y predican y enseñan que conocen todo y que pues, esos misterios, esos secretos, esos se los voy a revelar a ustedes, ¿verdad? Claro, a cambio de una módica cantidad, ¿verdad? Entonces se venden creyendo que venden toda esa información, cuando realmente conocer a Dios, la mente de Dios, ¿quién conoce la mente de Dios? Dice la palabra. Nosotros tenemos que conocerla porque nosotros tenemos su espíritu. El Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, ¿verdad? El Espíritu. Entonces, claro, Dios quiere que lo conozcamos, pero no vamos a poder conocerlo en su plenitud. No. Hasta que estemos con No lo vamos a conocer hasta que estemos, claro, hasta que estemos con Él. No vamos a conocer la soberanía que Dios tiene hasta que estemos con Él. Dios, ¿qué quiere entonces? que lo conozcamos y entendamos que Él es Dios de misericordia, justicia y de juicio. Lo que Él nos ha dado para que lo conozcamos. Caminemos con Él, colaboremos con Él, como dice la pastora, colaboramos con Él, como dicen los colombianos también, ¿verdad?
Entonces es lo que pide el Señor, ¿verdad? No ponernos a juzgar, no ponernos a decir Dios es así, Dios es asá, Él hace las cosas así y acá, y lo ponemos en un cajón y vamos a orar así. Dios obra a su manera y no hay nada ni nadie en la tierra que le estorbe su mano y le diga, ¿quién le va a poder parar su mano? Nadie va a poder parar su mano de lo que Él quiera hacer, ¿verdad? Nadie. En el cielo, en la tierra y debajo de ella, como dije, Dios es soberano, hace lo que le place y no da razón alguna a nadie. El salmista dice en Salmo 135, versículo 6, todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos, ¿verdad? Bien, eso es lo que trata más o menos el libro de Job. Pero no vamos a leer, vamos a estudiar, que estamos estudiando el libro de Job, estudio de Job, no vamos a ver lo que, bueno, los primeros capítulos 1, 2 y 3 y los últimos capítulos, la desgracia, el sufrimiento, la aflicción y todo lo que le vino a Job, ¿verdad? Por ser un hombre justo, porque Satanás, ¿verdad?, le dijo al Señor, ya saben ustedes esos primeros capítulos, los leímos la semana pasada, que le dijo, Él te sirve porque tú le das, mira, le das riquezas, le das todo. Claro que te sirve. Le dio autoridad, le dio permiso para que lo tocara, ¿verdad? Y también lo hizo con respecto a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Esos son los primeros capítulos que hemos hablado. Y ahí nos quedamos acerca de Job. Se presentan los consoladores, que dice el libro, que son los consoladores molestos. Es ahí cuando se presentan, estuvieron una semana frente a él, llegaron con el fin de confortarlo, consolarlo, ¿verdad? Sabiendo que pues estaba pasando por toda esa desgracia, perdió toda su familia, perdió todas sus riquezas, se quedó completamente y todavía a raíz de todo eso está sufriendo de una enfermedad en la piel, llagas por todo el cuerpo, ¿verdad? Sufriendo los dolores, y vienen estos tres consoladores o confortadores que el libro de Job los llama los consoladores molestos, ¿verdad? Si vemos a Job, que los llama así, son una contradicción, dijimos, son una contradicción de amigos, porque amigos no son lo que vamos a hablar de ellos, o amigos no es esa definición. ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? ¿Hay amigos hoy en día? Porque amigo es mejor que un hermano, más vale amigo cerca que hermano lejos. Si encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Un amigo es un tesoro. Todos nos conocemos, llegamos a conocer, es otro también concepto erróneo que llega a tener el hombre, llega a conocerlo, te trata una o dos veces y ya son mis amigos. Bueno, eso tal vez quepa en ese concepto, en esa definición para esas personas, ¿verdad? Lo consideran inmediatamente como un amigo de 2 o 3 veces o 4 que se llegan a ver a otra edad, ¿verdad? Tiene que haber una relación, conocerse mutuamente, ¿verdad? Para que se conozcan, sean amigos. Yo digo, esa es mi definición. Y caer. Los apóstoles, los discípulos, ustedes ya no son, ustedes son mis amigos. Eso nos dio el ejemplo de lo que debe ser. Sí, una relación, ¿verdad? Una relación que está con ellos, ¿verdad? Bueno. Ese es otro estudio. Estos consoladores molestos se volvieron unos miserables consoladores, ¿verdad? Y hablamos de que si se hubieran quedado calladitos, les hubiera ido mejor, hubiera estado mejor el final de todo esto, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos. El primero que hablamos de ellos fue Elifaz. Es el primero que habla y que lee
bueno, su conversación, todas las conversaciones a través del libro de Job, Elifaz basa todas sus ideas, su plática, sus conversaciones con Job las basa a través de sus experiencias espirituales. Ya vimos eso también. Todo lo que él vivió, sus experiencias espirituales, las quiere compartir o las quiere dar a Job en base al sufrimiento que está pasando Job, ¿verdad? En capítulo 4:12, él habla de esa experiencia que él tuvo, ¿verdad? Él se pone carismático y dice: el negocio también me era a mí oculto, mas mi oído. 4:12, estamos leyendo el libro de Job. ¿Ya no encontraron el libro de Job? Percibido algo de ello en imaginación, de visiones nocturnas, es decir, está hablando de una visión que tuvo, una visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobrevinieron un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y un espíritu pasó, ¿verdad?, por delante de mí, que hizo que se erizara el pelo de mi carne, paróse un fantasma delante de mí. O sea, es una experiencia, según Elifaz, una experiencia espiritual que le está hablando a él, cuyo rostro yo no conocí, y quedó en que decía, y sigue hablando su experiencia, y sigue hablando de todo lo que le pasó en esa noche, y hablando que Dios es Dios justo, para llegar al punto de decirle que Dios es Dios justo y que Dios solo hará que el hombre o la mujer sufra si hay pecado en sus vidas, ¿verdad? Entonces, este hombre narra su vida, su experiencia espiritual. Y en base a sus experiencias espirituales, Elifaz le llega a decir, le está hablando diciendo: mira, Dios es Dios justo. Y no va a castigar, no va a disciplinar a nadie, no va a traer castigo a nadie, a menos que ese hombre sea un hombre pecador. Eso es. Pero lo que quiero que vean en todo lo que habló Elifaz es de experiencia espiritual personal, ¿verdad? Eso es lo que él habla, su experiencia espiritual. Esa manera de consolar de este hombre a Elifaz, para llegar al tema, al punto de que eres un pecador, porque Dios es Dios justo, y en base a mis experiencias, a lo que yo he pasado, te voy a platicar lo que yo he pasado. Y en base a lo que yo he pasado, yo puedo llegar a la conclusión de que tú eres un pecador. Entonces, el libro de Job, estos capítulos que vamos a ver, se prestan, como dije al principio, se prestan a nuestra vida contemporánea. Y lo vamos a ver desde ese punto de vista, nuestra vida contemporánea. No, ya no lo vamos a ver tanto del punto de vista de Job, que muchos conocemos. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Bueno, ya léanlo, hermanos, ya que estamos viendo este libro, para que tengan una idea más o menos de qué estamos hablando. Entonces, ya sabemos cómo empieza, y sabemos cómo termina. Entonces, pero vamos a ver lo que hay en medio. Y lo que está en medio es contemporáneo para nosotros. Estas conversaciones, estas charlas que tuvo los tres consoladores. Hay otro personaje que va a salir más adelante. Interesante también, en base a su consuelo, confort que da a Job. Y también todo eso los vamos a ver, y cómo se transmiten, cómo se comportan a nuestra vida, cómo se apegan a nuestra vida, a esta vida contemporánea, ¿verdad? Elifaz, experiencias espirituales. ¿Cuántas veces hemos dado un consejo a base de nuestras experiencias espirituales? ¿Verdad? Muchas veces yo siempre he dicho, hablamos de los personajes de la Biblia, los que hacen bien y los que hacen mal, los criticamos, qué feos son, ¿por qué hicieron eso? ¿No? Pecadores, cabeza. Y muchas veces caemos en eso, estamos en eso, ¿verdad? Por eso es de que la palabra de Dios, dice Pablo, que es para nuestra admonición también, para que nosotros veamos, mira más, estamos haciendo lo mismo, corrijámonos, ¿verdad? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿O estamos a lo que dice la palabra? Que por eso está la palabra ahí.
Entonces, damos un consejo en base, mira, te voy a platicar, tú estás pasando este problema financiero, pero yo te voy a platicar con mi experiencia espiritual, lo que pasé. Yo que tuve eso, y ahí te voy a platicar todo lo que pasé, no sé, una experiencia que haya tenido con el Señor y que el Señor me haya dado, y para que al final te diga, eres un mal administrador. No sabes administrar tu dinero, porque a mí, yo soy buen administrador y el Señor me sacó. Yo creo que más bien el problema aquí está que empezó bien el IFAS, hablando de que me gusta y todo eso, pero el problema del IFAS fue que acusó a Job de ser pecador, de ser un pecador. Nosotros podemos hablar nuestras experiencias a otros porque son como ejemplos que pueden ayudar, pero no acusar a las personas de lo que están pasando que sea por pecado, porque estamos echando vinagre a la herida. Bueno, estoy exagerando un poco eso, ¿verdad? Pero siempre exagero un poquito la cosa para llegar al punto que quiero llegar. Pero claro, no le vamos a decir al personal, eres un malo pensador, eres un mal. No vamos a juzgarlo ni criticarlo de esa manera. Pero sí le podemos decir, si yo estuviera en tu lugar, yo haría esto porque eso me ayudó a mí. ¿No hacemos esto? No lo estamos haciendo sentir mal, te estamos dando un consejo. Yo lo que hice, en base a mi experiencia, te voy a dar ese consejo, ¿verdad? Bueno, en cosas mundanas puede caber, está bien, puede caber. Pero en cosas espirituales estamos ahorita hablando, ¿verdad? Vamos a ver que no va a caber. Y máxime cuando se trata de conocer a Dios. ¿Quién conoce a Dios? Repito, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Quién conoce el mover? ¿Quién conoce que Dios en este momento va a cesar el viento de un momento a otro? Y va a caer un aguacero. ¿Quién conoce eso? ¿Quién sabe? Si Él lo quiere, Él lo decide, lo puede hacer. Sí. Yo pienso que hablarle a la persona, cuando le habla uno a personas, les abre su corazón y les explica. Y a propósito, los tres que vamos a ver, los cuatro, mejor dicho, como dije, empiezan bien. Empiezan diciendo, Dios es Dios justo. Y todos estamos de acuerdo con eso. Dios es Dios justo. Pero si ahí se hubiesen quedado calladitos, pero siguen con su, ¿verdad? Bueno, aquí está la lección inmortal del sufrimiento que nos da Elifaz, quien basa todo su consejo y su consuelo en sus experiencias espirituales. Y eso es en relación con Dios, no hablamos cosas mundanas. Yo te puedo decir, en base a de cómo yo arreglé este apagador eléctrico, lo puedo cambiar así, mi experiencia, esas son experiencias, tienen nada que ver, te pueden ayudar, eso sí, no estoy hablando de ese tipo de experiencias, son espirituales, y este hombre estaba hablando todo su consejo, a base de sus experiencias espirituales, dándole un consejo, dándole a entender quién es Dios, en base de lo que le pasó a él. ¿Y qué dijimos la vez pasada? Dios trata con cada uno de nosotros como igual manera, todos de diferente manera. No somos robots que nos trata igual, a cada uno de acuerdo a la fe que cada uno nos da, ¿verdad? Dice Pablo, ¿verdad? Conforme a la fe. Pienso que lo más feo es que le hable uno de Dios a alguien y que no reciba. ¿Y que no qué? Que no reciba. Que lo miren como algo muy ligero, que se piensan que tienen vidas que no son bastante malas para tener que necesitar un salvador.
cuando hablamos de hablar a las personas y sabemos que nosotros no podemos influir en sus corazones de nadie puede influir en nadie. Es Dios y solo Dios quien puede mover la mano, el corazón de los hombres. Y Él es el que nos dio la fe a nosotros para que estemos aquí. No es por nuestras obras, porque nosotros, porque queramos. Yo amo mucho a Dios, por eso estoy aquí. Oye, por tu fe, porque estás aquí. Y por la gracia que estás aquí, la gracia de Dios. Pues sí, hermano. Ahí en 2 Corintios, capítulo 1, que era Dios Padre del Señor Jesucristo, Padre del Espíritu, Dios de la consolación, el cual nos consuela en todas estas tribulaciones para que podamos también al escuchar nuestras tribulaciones. En medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la misma manera que aún nosotros las aflicciones de Cristo las tienen que saber por Él mismo, Cristo nuestra acción. Hay muchos pastores que tienen estudios de secular, han estudiado y más bien el espíritu está capacitado. Cuando alguien está sufriendo, debemos orar para que el Señor nos dé la sabiduría de saber consolar. Esa persona puede ser un vino a consolarlo según su experiencia, pero no se puso los zapatos. A este hombre no se le murió sus hijos, este hombre no quedó en la miseria. Entonces es el Espíritu el que nos da la sabiduría para saber con qué vamos a consolar, no vamos a abrir la boca. Esa es un área del pastorado en que muchos, leí una vez, muchos pastores no se quieren meter. Es más, cuando alguien viene para consejería, mira, te voy a referir con alguien que tenga consejería. Porque como sí hay áreas de especialización, como en todas las profesiones, hay áreas de especialización. Hay áreas de especialización en el pastorado. Hay áreas de una consejería, ¿verdad? Pero la palabra nos llama que también nosotros seamos consejeros. Pero hablamos de eso una vez. Tengamos mucho cuidado cuando hablamos y tengamos un consejo, porque muchos podemos caer en los consoladores molestos o consoladores miserables de Elifaz, ¿verdad? Temás, y podemos caer en el error de, en lugar de consolarlo y confortarlo, destruirlo. Recordemos cuando hablamos de los dones que debemos que siempre edificar, palabras edificantes, debemos edificar a la persona cuando está caída, cuando está bajando, no destruirla con palabras de acusaciones o hacerle esto, sino edificarla, fortalecerla, sí, amonestarla si anda mal. Claro que está, la palabra nos exhorta que nos amonestemos si andamos en caminos equivocados unos a otros, pero no juzguemos. El Señor Jesucristo nos dice, cuando juzguemos ¿qué? Con juicio justo, ¿verdad? En base a la palabra de Dios, no en base a nuestro propio criterio. Yo te voy a juzgar porque en base a lo que yo pienso, eso ya está mal, porque te voy a juzgar en base a mi carnalidad, a mi manera de pensar, a mi sabiduría. No, en base a la palabra de Dios, en base a lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que tú andas pecando, tú andas fallando, andas haciendo eso, pero por eso vamos a corregir. Bueno. Entonces sí, como dice el hermano Pablo en Corintios, nos enseña que todos debemos ser, porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para aconsejar, confortar. Para eso tenemos que pedirle al Señor, antes de ir a la persona, pues Señor, dame la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, qué palabras debo de hablar. Y a lo mejor el Señor te dice, mejor quédate callado, siéntate enfrente de ella, como los consejeros estos, y no digas nada, dale un abrazo. Dile, aquí estoy, para lo que necesites, es todo. ¿Verdad? Muchas veces es preferible. En el pastorado, y lo que uno se aprende, lo que enseña en el pastorado es decir, no, yo sé por lo que estás pasando. Nunca decir eso. Sí, hermano. Sí, iban bien, hermano. Llegaron y se quedaron calladitos. 7 días. Que ojalá fuéramos todos y que una persona esté y vayamos a visitar. Le dieron un gran paso ahí, ¿verdad?
y ojalá fuéramos como ellos. Y no mientan, no sé qué les pasó desesperado. Pues ese es otro caso, ¿verdad?, que también debemos aprender de esto de Job. Otro que debemos aprender para que se presta a nuestros tiempos, a estos tiempos contemporáneos. Cuando alguien está en dolor, está afligiendo, está sufriendo, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar por esa persona para que Dios la ayude. A veces cuando, yo lo digo por experiencia propia, cuando uno está en mucho dolor, mejor no decir. Uno quiere estar cuando hay mucho dolor. Usted hablaba de dolor físico. Y también el emocional, también muchas veces el emocional que la persona quiere estar solo. Pues hay tiempo, Job estuvo mucho tiempo solo también. Es lo mismo que pasó con Jesús en su pasión, que dice que Dios mandó un ángel, no le habló nada, con su sola presencia de lo que le Y orar, sí, orar por él. Como en el jardín de Getsemaní, sí. Le pidió a sus discípulos, quédense aquí y oren por mí. Porque creo que hasta la palabra lo dice que absente quiere ir a la casa de su vecino del día de su dolor, ¿no? Uno ora, puedes llevarle algo o dejarlo ahí, pero no lo mires. Déjalo que sufra su dolor. Puedes saber que estamos con ellos, ¿verdad? En cualquier cosa que necesiten. A veces somos un poco imprudentes y ahí. No, pues queremos saber el chisme. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué te pasó? ¿Cómo? A ver, platícalo. Bueno, es otro estudio. El segundo hombre que se presenta, el segundo consolador, es Bildad. Este hombre es tradicionalista. Hombre que veía el pasado. ¿Cuánto les gusta vivir a ustedes en el pasado? Y en base a su pasado dan sus consejos, sus puntos, sus consuelos, su confort. Este hombre vivía así en el pasado, y sus consejos y sus dichos eran basados en la historia, en su historia, en lo que él había pasado, o en la historia de los antepasados. Si vemos el capítulo 8, verán que este hombre levantó y edificó toda su consejería, su consuelo, ¿verdad?, en base de los dichos de los antepasados, de los años antes. Capítulo 8, versículo 8. Dice, porque pregunta ahora a la edad pasada, y disponte para inquirir de sus padres de ellos, pues nosotros somos de ayer y no sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán, ellos te dirán, y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún él en su verdor no será cortado. En fin, sigue hablando y hablando todo del pasado, ¿verdad? Y usa analogías, etcétera, como la vimos ahorita, acabamos de leer. Entonces, lo mismo que el anterior. Viene y aconseja a Job, no de revelación, es decir, Dios no le da a Bildad mensajes y visiones de él, ¿verdad? Eso es lo que, sino aconseja a Job en base de los padres, de los antepasados, de los antiguos filósofos, de lo que ellos creían, de lo que ellos basaban sus creencias, ¿verdad? Recita todos estos proverbios, ¿verdad?, para dejar como fundamento este principio que todos los consoladores, todos estos que le traen ese principio, eso que acabamos de ver. ¿Cuál es ese? Dios nunca juzga injustamente, como dije. Ahí no se equivoca. Y si está sufriendo Job está sufriendo por su pecado. Es lo que le termina diciendo a este hombre también. Si está sufriendo por tu pecado, porque lo dicen los antepasados, porque lo dicen los padres, o que lo dijeron, y en base a sus tradiciones y todo eso, estás sufriendo por lo que hiciste algo mal en tu vida, algo mal en tu vida.
No sé a quién le recuerde a ustedes Bildad, no sé si a ustedes alguna vez le vinieron a consolar de esa manera, o si ustedes alguna vez fueron a aconsejar o a confortar de esa manera. Todos caemos en ese error, hermano. Todos alguna vez en nuestra vida hemos caído en ese error, ¿no? Recuerda a aquellos creyentes o cristianos que creen que tener todas las respuestas, como dije al principio del estudio, que tienen todas las respuestas del pasado, tienen una respuesta para todo y para cada problema que hay en la vida. No, no hay. Para cada doctrina que creen que tienen la respuesta de inmediato, por decirlo algunos, los que vemos en las redes sociales, los que vemos no todos, claro, pues, o algunos, por decir algunos, pero que creen que tienen la solución de todos los problemas, creen que saben todo, que está en la palabra, todo, sabrán la palabra, pero no tienen la solución a todos los problemas de la vida, hermanos. Y ese tipo de hombre, ¿verdad? Bildad, que en base a sus tradiciones cree tener la respuesta a los problemas que está pasando Job. Pero se basa en base a todas sus tradiciones de los pasados, de los padres, de lo que ellos hicieron, lo que ellos pasaron, ¿verdad? Nosotros basamos nuestras decisiones como creyentes en base a ¿qué? De nuestra vida como creyentes, cómo debe ser nuestras decisiones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, cómo debe ser, en base a qué, a nuestros antepasados, a cómo vivió, mi mamá hacía así las cosas, mi mamá así, papá así, en base a nuestras tradiciones. En base a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice, como dije una vez, ahí está todo, ¿verdad? Lo que tenemos que saber. Y lo que no está ahí, no lo especulen, no lo inventen, no está ahí. No anden inventando, pero es que, pues, en base a mi experiencia, en base a lo que pasó en el pasado, no. Si no está ahí, no podemos decir inventar o comprar. Estoy hablando espiritualmente. En lo demás, sí pueden ustedes volar. Así es que tenemos a Elifaz, quien aconseja por sus experiencias espirituales. ¿Me van entendiendo? Estamos entendiendo. Tenemos a Elifaz con experiencias espirituales y tenemos a Bildad, que es tradicionalista y recita todos sus dichos, con sarcasmo, es chistoso, ¿verdad? Y sagaz. Y en tercer lugar tenemos a Zofar, el tercero. Este hombre, a diferencia de los otros dos consoladores, es dogmático en sus enseñanzas y sus consejos. ¿Qué es dogmático? Estoy sacando ya mis palabras domingueras. Dogmático es decir, algo que tú dices, algo que tú piensas en base a principios, ¿verdad? Y das esos consejos como si fueran ya hechos, esos principios como si fueran hechos. Y ya está. ¿Por qué? No se refuta. Eso yo lo digo, y es un hecho, y es mi principio, y es un dogma. Ándale. Mi palabra es la ley. No, más o menos. Es decir, daba sus opiniones y consejos con firmeza, tal como si fuesen ya hechos. Se presenta a sí mismo como un hombre que conoce más de Dios, ¿verdad? Ustedes ya han conocido a gente así, ¿verdad? Yo conozco más de Dios que tú. Yo tengo más experiencia espiritual que tú. Yo he caminado, he tenido experiencias mucho más que tú. Y ya nos ponemos a comparar unos a otros, ¿verdad? Entonces, o creen que tienen una sabiduría especial. Este hombre tiene una sabiduría especial, cree conocer a Dios más que todos, tiene la experiencia especial. Y eso, como repito, me recuerda a aquellos que en esos tiempos que nos dan su sabiduría y nos dicen el por qué está sufriendo, ¿verdad? Pues como los otros dos, ¿verdad? Pasa sus consejos y que por qué estás sufriendo, porque eres un pecador. Eso es lo que pasa. Y la diferencia es de que él sabe todo, lo conoce todo. Y no se le puede refutar al dogmático, porque en el momento que tú le refutas al dogmático,
su retórica o lo que él está hablando, ellos lo toman como evidencia. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Yo tengo razón por lo mismo. Tú mismo te estás cayendo de cabeza por lo que estás diciendo. Yo tengo la razón. Entonces, ese tipo de personas que están siempre tienen que tener la razón. ¿Quiénes son ese tipo de las personas? En el ámbito cristiano. Los fariseos, los ariseos, los legalistas, los que vimos una vez, los legalistas, los fariseos, ¿verdad? Esos son los que siempre tienen la razón. Conocen todo, lo saben todo, lo entienden todo y tú no les puedes refutar porque pues estás equivocado. Bueno, ese es exactamente lo que Zofar hace cuando Job se levanta y defiende su causa, porque Job se levanta y se defiende su causa, no se queda calladito y le dice que no, y le dice no, a todos le dicen que no, yo no he pecado, ¿qué les pasa? Yo no he pecado, ¿verdad? Y les dice, les narra que como él ha tratado de ser un hombre justo, ¿verdad? Y les dice que si se encuentra con Dios y si tiene la oportunidad de encontrarse con Dios, él iría ante Dios y él le hablaría con Dios y discutiría su caso ante Dios y le diría que él no debería de sufrir, ¿verdad? Entonces vemos que Zofar con esto dice que reafirma su retórica, con esto reafirma su retórica y consejo dogmático legalista, ¿verdad? En base a esto, a lo que le contestó Job. Entonces ya vemos que conocemos ese tipo de personas, hay de todo ese tipo de personas, hay en todo, en el pueblo del Señor. Gente que lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo, ¿verdad? Pero el hecho es de que él no lo sabe todo, entonces eso lo sabemos también. Nadie sabe todo. Yo no tengo las respuestas. ¿Quién tiene todas las respuestas? Yo he estudiado, tengo maestrías, tengo doctorados, tengo esto, tengo el otro. Hay gente que se levanta y te saca los certificados, te saca todo eso, pero no sabe todo. Si algo de hecho nos enseña el libro de Job es que nadie, ni Elifaz, ni Bildad, ni Zofar, ninguno lo puede saber todo. Ni ninguno de los que estamos en este planeta los puede saber todo. Estos tres consoladores cometen el mismo error. ¿Cuál es el error? Vamos a ver los errores. El primer error que cometen es que fallan en reconocer ¿a qué? A ver, viene aquí el conocimiento humano, la psicología humana. Están ustedes hablando con alguien que está sufriendo, que tiene aflicción, tiene dolor, ha perdido esto, y usted, ¿qué consejo se le va a dar? ¿Cómo se le va a dar el consejo? Bueno, estos tres fallaron en reconocer algo importantísimo. No sabía lo que Dios realmente estaba tratando con Job en ese momento. Bueno, ni Job sabía, nadie sabía. Nosotros lo sabemos, tenemos el privilegio de saber todo, porque lo estamos viendo ya. Pero en ese momento nadie sabía nada, ni Job, ni nadie sabía por qué estaba sufriendo. Pero el error que fallaron en reconocer el sufrimiento de Job. Escuchando primero. Reconocer el sufrimiento. ¿Ustedes qué ven cuando ven a una persona que está sufriendo y ven el dolor, el rictus de dolor en su rostro, en su cuerpo? ¿Qué sienten? Mira, yo pienso que tú estás sufriendo porque debiste haber tenido cuidado cuando estabas caminando y te caíste y te rompiste la pierna o eso, la cabalgaria. Estamos dando ese consejo. Yo cuando camino, voy siempre fijándome por dónde voy. A ver si lo aconsejamos. No, fallaron en reconocer el dolor que estaba pasando Job. Hay que reconocer en primer lugar lo que está pasando esa persona, ¿no? Yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás sufriendo, le decimos, ¿verdad? No sabe uno. No sabe uno. O luego se le dice, te lo dije.
Te dije cuántas veces. ¿Cuántas veces te dije? Para hacerlo sentir peor. No, es un consuelo, pero hacen sentir peor. Estas personas, hermano, pudieron fallar. Pero no, yo creo que en base no a base de experiencias espirituales. Yo pienso que más fue experiencias intelectuales, en base a la lógica de los que ellos pasaron. Tú no puedes tener experiencia intelectual como los catedráticos, los profesores, los licenciados, que tienen experiencia literaria y de escuela, y eso está bien, y aplican, son psicólogos, está bien. Pero no es lo mismo la experiencia espiritual. El Señor nos da y nos quiere revelar por medio del Espíritu. Y ojalá no vayamos más allá de los Espíritus. Pero a base de experiencias espirituales que el Señor nos da siempre, y al poder del Espíritu, podemos ustedes nosotros pueden dar un diagnóstico en base a lo que tienen las personas. Y pueden dar una cosa que la persona tiene otra cosa diferente. Pero hay que conocer ver qué está pasando para poder, si no una saca eso, dar una palabra de consuelo. Así yo, cada cosa diferente. El diagnóstico, usted lo ha dicho, el diagnóstico en este caso es diagnóstico espiritual, ya no digamos diagnóstico físico, como un médico, ¿verdad? Lo primero que hace el médico es llegar a un diagnóstico en base a lo que está diciendo, lo que está hablando, su historia, cómo pasó, lo que le pasó y todo eso. El médico está creándose ¿una qué? Una visión de lo que está. Exactamente, está encajando en base a esto, puede ser esto, en base a lo que me está haciendo esto, a sus antecedentes puede ser esto, pues eso, una deducción de todo eso y llega a una conclusión que es un diagnóstico. Y eso lo tiene que hacer en minutos. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? En minutos, pero también son cosas más difíciles se ordenan laboratorios y estudios. Para confirmar y reafirmar, por supuesto. Ya tiene una idea más o menos. Diferenciar también, un diagnóstico diferencial. Entonces, el primer error que cometieron es fallar en reconocer el dolor que había en este hombre, el sufrimiento de Job. Es decir, fallar en simpatizar y empatizar. ¿Qué significa simpatizar y qué es empatizar? Bueno, simpatizar es compartir un sentimiento, por supuesto, o sentir compasión por alguien. Y empatizar, ¿tener qué? Ponerte en los zapatos. Ponerse en su lugar, ¿verdad? La habilidad de sentir las emociones de otros, junto con la habilidad de imaginarse lo que otros pueden pensar o estar sufriendo. Yo imagino, esto es lo que fallaron estos hombres porque se debieron haber puesto en los zapatos o en las sandalias o en los guaraches de Job, ¿verdad? Se hubieran puesto ahí. Pero luego brincaron a decir Dios es Dios justo y Dios No te va a permitir esto nomás porque si tú pecas. no permite eso a un hombre justo. Sino. Algo que te trajo todo esto. Podemos ver que hubo un momento en que Job anhelaba tener a alguien que realmente lo representara, alguien que realmente se compadeciese de él, ¿verdad? En base a su libro. No vamos a estar viendo todos los versículos, ¿verdad? De sus aflicciones, en base a que alguien que se compadeciera de sus aflicciones, de sus enfermedades, ¿verdad? Alguien que reconociera, alguien que no solo le dijera lo que está bien, lo que está mal, que era un pecador, no, sino alguien que comprendiera sus sufrimientos y en base a esa empatía, ¿verdad? Le diera ese consejo, ese confort. Nos pasa, repito, con frecuencia cuando estamos sufriendo, queremos a alguien que sienta y tenga esa empatía, o por lo menos simpatía, ¿verdad? Y que no lo estén diciendo uno o lo estén sermoneando. Por eso, como dice mi esposa, a veces es mejor estar solo a que vengan a sermonearme, a que vengan a decirme cosas, ¿verdad? Te lo dije, como dice mi esposa, te dije que te iba a pasar eso. Te dije que si no me hacías caso te iba a pasar eso. Te dije que pasó. Mejor no. El segundo error que cometieron era que estos tres amigos tenían un concepto rígido. No era flexible, rígido, completamente de Dios. Como siempre, encajonaron a Dios, ¿verdad? Y de cómo Dios obra. Ellos
conocían a Dios. Uno a base de sus tradiciones, otro a base de sus experiencias espirituales, ¿verdad? Pero ellos, todos los tres, conocían a Dios y era rígido, no cambiaban. Es así como Dios obra. Ante los ojos de los tres amigos, Dios era un Dios demasiado santo y que no tenía amor por ser demasiado santo, no había amor hacia Job en ese momento, por su sufrimiento. Hoy en día pasa lo mismo, la gente tiene un concepto erróneo acerca de Dios, no conocemos a Dios. Si a nosotros, los creyentes, que tenemos la palabra de Dios, que la estudiamos, la escuchamos, la leemos en nuestra casa, no realmente tenemos un concepto claro realmente del conocimiento de Dios, ¿verdad? Menos la gente que está allá en el mundo y quiere en el mundo encajonar a Dios, quiere el mundo ponerlo sí, dicen que, perdón, al mismo nivel que el hombre, exactamente, el mismo estándar que el hombre. Gracias. Entonces, ellos piensan que Dios es como el hombre. Pero cuando uno le dice a la gente, Dios es soberano. No. Inclusive dentro de los círculos cristianos, Dios es soberano. Entonces Él puede hacer lo que quiera con mi vida, con tu vida, con la vida de los demás, con el mundo, con el... No, eso no puede ser. Todas las demás doctrinas de la Biblia yo las acepto, menos la de soberanía de Dios. El mundo no la acepta, inclusive dentro del círculo cristiano no la aceptan. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser soberano. El hombre dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. Las decisiones son mías. Y Dios no tiene por qué influir en mi vida, Dios no tiene por qué hacer eso. Sí, Dios es amor, sí, Dios es justo, sí, Dios es esto, Dios es otro. Hacemos amén. Pero cuando se trata de soberanía, les decimos que la soberanía de Dios es porque Él puede hacer de tu vida y de la vida de todos los demás como Él justo y de ese planeta. Entonces no lo aceptamos ese hecho. Él no estamos conformes. Y eso es lo que como el mundo está... también lo pone a Dios y también como estos hombres también pusieron a Dios demasiado rígido en un cajón, en un concepto erróneo, completamente erróneo acerca de Dios. El tercer error, eran muy dogmáticos, muy orgullosos. Su dogmatismo, o sea, sus retóricas que no tenían refutación, y su orgullo les impedía realmente escuchar a Job. Eso pasa con gente también. Ustedes han hablado con gente que se pone a hablar, decir, esto es así, y ustedes le quieren dar un punto de vista diferente y no se salen de ese renglón. Siguen esa con sus dogmas, y no los puede hacer uno cambiar, porque tienen una manera de pensar muy rígida, una idea muy rígida. No son flexibles, no son open-minded, como dicen, mente abierta, que aceptan otras ideas, otras maneras de pensar. Tu opinión es... eran muy dogmáticos, muy orgullosos, y su dogmatismo, su orgullo, gente orgullosa, estos hombres les impedía realmente escuchar a Job. ¿Saben lo que mejor? Y lo acaban de decir ahorita ustedes. Lo que mejor podemos hacer, ¿verdad? Y no soy un experto y ni ustedes son expertos en consejería, pero cuando se trata de a dar un consejo, ¿qué es lo mejor que hacer? Escuchar. Es mejor escuchar. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca. No dio 2 bocas. Pero hay algunos que parecen que tienen 5 bocas, ¿verdad? Entonces deberíamos escuchar más y hablar menos cuando se trata de el sufrimiento de alguien más, ¿verdad? Estos amigos completamente ignoraron esto, ignoraron los sentimientos de Job, ignoraron su dolor y todos sus problemas. Pero ¿saben cuál fue el problema más grande de esos 3? Ellos trataron de contestar la pregunta que Dios mismo ha contestado. Ellos trataron de darle la respuesta a la pregunta del por qué Job está sufriendo.
Lo que no sabemos, repito y lo sigo repitiendo, no debemos especular. No debemos inventar, por decirlo así. Ellos trataron de dar respuesta por qué Job estaba sufriendo, si Dios mismo nunca se lo dio a entender en el libro, ¿verdad? Dios mismo a nosotros nos dice la razón por qué hay sufrimiento. Cuando hablamos del sufrimiento y de las aflicciones, hablamos que el diablo tiene la culpa de todo eso. Siempre hay que echarle la culpa a alguien, claro. Y sí, no soy abogado del diablo, pero sí tiene gran parte en esto. Gran parte del sufrimiento humano viene por él. Y la otra parte viene por nuestra culpa. Por el pecado. Y la otra parte, pues nosotros buscamos el problema. Muchas veces nosotros buscamos exactamente. Nadie en el libro, como le decía ahorita mi esposa, sabía lo que es los capítulos 1 y 2 y 3 hablan. De que por qué hubo un consejo, hubo una junta, una reunión en el cielo y se reunieron los hijos de Dios y se reunieron Dios, se presentaron ante Dios y se presentó Satanás también y tuvieron esa conversación. Nadie sabía esto. En los capítulos 2 y 3 nos dice claramente que Dios no tenía ninguna causa, ninguna razón para afligir a Job. Nos dice eso. Él no tenía ninguna razón para afligir a Job. ¿Por qué? Él mismo lo dice, Señor. Recto, justo, apartado del mal, ¿verdad? En ningún momento dice la Escritura, dice el Señor que o da una razón para que viniera esa aflicción. Entonces estas son las razones de por qué Dios rechazó el discurso de los tres amigos, rechaza sus razonamientos, porque no había una razón específica que podríamos apostar y decir, pues sí fue pecado, justicia de Dios, porque Dios lo juzgó así, Dios juzgó a Job. No había nada de eso, ¿verdad? Dios escucha, con eso aprendemos también nosotros, que Dios escucha todo lo que nosotros estamos y decimos. Muchas veces lo que nosotros hablamos y decimos a alguien más, inclusive enseñamos, Dios está escuchando. Claro que está escuchando, Dios está aquí. Pensamiento, dice que aún no está la palabra en tu boca y Él ya la conoce. Y Dios refutó, como dice, Dios refutó y amonestó a estos tres amigos. Más adelante vamos a verlo. ¿A nosotros quién nos amonesta? El Espíritu Santo. No debía haber dicho eso. No debía haber dicho así el hermano. No debía haber hablado así. Es el Espíritu que te está trayendo convicción. Es el Espíritu. Dios sigue hablando. Ve y pide perdón. Ve y reconoce que tú lo que dijiste, el consejo, la amonestación, la exhortación, lo que hayas dicho estuvo mal. Pide perdón. Muchas veces somos hallados falsos e ignorantes al aconsejar a otros de lo que realmente dice y piensa. Mejor es escuchar. Imagínense ustedes si dando consejo a alguien como estos tres, diciendo lo opuesto, realmente lo opuesto de lo que Dios piensa. Al final del capítulo 32 al 37, ya vamos a terminar, hermanos. Al final del capítulo 32 al 37 aparece en la escena Eliú. Ese es el otro personaje que les hablé. Eliú. Al final del capítulo 32, en el capítulo 32, versículo 2, para que estén más exactos. Este Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ran, aparece aquí. Ese es otro hombre. Este esperó hasta que todos los tres hayan hablado. Eran más viejos. Hasta que todos los tres callaron, ya que dijeron sus retóricas, sus discursos, sus consuelos, conforts, ¿verdad? Ya que dijeron eso, él empieza a hablar y empieza a dar su punto de vista. Eliú tiene diferentes ideas con respecto a los otros tres. No es tradicionalista, no es dogmático y no basa en experiencias espirituales, sino es diferente. Eliú tiene diferentes ideas. Y los capítulos 32 al 37, ustedes leanlo en su casa, no lo vamos a ver, son 4 capítulos, más capítulo 5.
verán que él dice, Dios envía sufrimiento para disciplinar a sus hijos. Eso es un consenso, pasa más prácticamente una conclusión lo que dice. Dios envía sufrimiento para disciplinar a sus hijos. No los castiga, solo los disciplina a la manera, ¿verdad?, soberana y justa de Dios. Lo hace por su propio bien. ¿Qué piensan de ese consejo? Es correcto, porque, de cierta manera, porque es lo que dice Pablo, que la disciplina nos hace mejores cristianos. Está correcto. Está correcto. Está bien. Ahí vas, ahí la llevas. Le podemos decir ahí la llevas. Vas bien. Porque sí, este hombre casi recita las palabras del libro de Hebreos. ¿Recuerdan? Hebreos 12:6. Dice, la verdad, la disciplina no es agradable. Pero al caso de Job, él lo hizo ya de correcto. Es que a veces la disciplina la confundimos con castigo. Disciplina es una cosa, castigo es otra. Disciplina es formar reglas que nos van a ayudar en el caminar más adelante, que a veces no las entendemos, pero más adelante comprendemos por qué nos hizo pasar esta situación. En cambio, el castigo es muy diferente a la disciplina, porque es lo que dice, lo que el hombre siembra, es hipoteca. Dios perdona el pecado, pero sufrimos las consecuencias. Sí, son completamente términos diferentes. Castigar, disciplinar, ¿verdad? Pero ahí yo veo que el cuarto consejero que habló, después de que dice que por su edad él creyó que los años hablarían con sabiduría, pero se dio cuenta que no, porque esos tres amigos de Job estaban condenando a Job, pero Job también él decía que él era más justo, y nadie es más justo que yo. Le habló duro tanto a los amigos como a Job. Entonces yo pienso que aquí también cuando el diablo pide a alguien para sacudirlo, Dios hace y Dios lo permite, Dios hace que toda la impureza, el oro dice que tiene que ser, nacer como el oro, tiene que ser probada por fuego. No paso por un fuego terrible, pero como dijo el Señor, como dice el Señor en Isaías, aunque pases por el fuego, no te quemarás, yo estaré ahí, ¿verdad? Y si por las aguas no te anegarás. Así estuvo Job, pasó por el fuego y por las aguas. Entonces Dios estuvo siempre con él. Porque Job no pudo haber pasado tanta cosa y haberse sostenido en su fe. Si Dios no lo hubiese sostenido. Cristo se lo dijo a Pedro. Dice, el diablo ha pedido para sacudir, zarandearte, y yo voy a rogar para que tu fe no caiga. Y conocer la fe de este hombre, de Job, también el Señor, sabiendo que de acuerdo a lo que iba a poder soportar. Y de acuerdo a eso también el Señor nos dice, nos da la prueba, permite la prueba en nuestras vidas. Y también nos da la salida. Muchos no podemos soportarlo, ni más mínimo. Y como dijimos al principio, que yo quiero esto, dame esto, y dame el otro, pero no, si no vas a poder soportar, ¿verdad? Como dice el dicho del mundo, si no aguantas el calor, salte de la cocina. Si no podemos soportar el sufrimiento, entonces ¿para qué le estamos pidiendo al Señor? El camino a la gloria es el Calvario. La cruz, crucificar, dolor. Sí, hermano. Y la palabra dice que él nunca te va a dar una carga que no puede llevar. La salida, nos va a dar la salida, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros podamos, nos va a dar llevar. Si nos diera un poco más, estaríamos refunfuñando y rezongando, pero hay unos que por la más mínima estamos ya colgando la toalla, colgando los tenis o colgando lo que sea, ya no queremos saber más de Dios, no podemos, soportamos ya. Y si Dios permitió que el diablo zarandeara de esta manera a Job, es porque el padre sabía que su hijo que Job iba
iba a permanecer. Iba a soportar. Si supiera que Job no era lo que él mismo dijo, hombre temeroso de Dios, apartado del mal justo, y no hay hombre como él en la tierra, ¿verdad? En ese momento, Dios no lo hubiese dejado. No. Fue un padre que se levantó el cuello y dijo, mira, ¿has considerado a mi hija? Pues el otro, dámelo para que veas si es realmente que te ama porque te ama o es nada más porque lo ha rodeado de todo bien, ¿no? Sí. Sí. No y sabemos, Dios estaba ya hablando con el enemigo. Job no sabía qué es lo que le venía, pero sí Dios sabía que Job lo iba a soportar. Y lo soportó a través de su fe, porque no dice el libro de Job, o al menos no le he leído, que Dios intervino para que soportara tal prueba, tal lucha, tal sufrimiento. Dios no intervino. Es más, el Señor estaba de espectador solamente. ¿Alguien levantó la mano detrás? Amaba a Dios con todo su corazón, primero que nada. Sí. Y tenía, como dijo el rey Salomón, que escribió Proverbios también, ¿no? Dice, confía en Dios con todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Y eso hacía Job, pues, confiaba mucho. Sí, confiaba en sí. Es la fe. Todos vamos a pasar, pues, todos, como dice también en Efesios, el apóstol Pablo, un día malo. Dios nos libre, pues, como Job, el día malo que tuvo. Él pudo resistir a ese día por la fe. Sí. Sí, y tenemos que estar preparados. Sí, Pablo dice en Efesios 6 que tenemos que estar preparados para el día malo, pero el Señor nos da la manera de cómo soportar el día malo, para cuando venga el día malo. Nos da las armas espirituales, las armas, la armadura espiritual. Pero acuérdense que no a todos les va a dar la misma prueba, porque no a todos los trata igual. El Señor sabe quién aguanta cuál cosa y quién no. Sí, sí. Muchas veces oramos y cantamos, quebrántame, Señor, quebrántame como el alfarero al barro, pum, rómpeme, quebrántame. No sabemos lo que están diciendo. Están pidiendo que lo quebranten y que lo hagan de nuevo como el barro. Eso reafirma tu fe, ¿verdad? Reafirma tu fe, confirma. Tenemos que estar seguros de dónde estamos, cómo estamos cimentados, dónde estamos plantados y aumentar nuestra fe, ¿verdad? Aumenta mi fe, pues también, como decía el hermano dado el estudio, aumenta mi fe, oramos, aumenta mi fe. Sí, el Señor, cuando oramos en esa meditación, el Señor nos va a dar la fe, pero también nos va a dar la manera, cómo podemos aumentar la fe. Dice en primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios dice, Él nos va a afirmar, cuando pasamos por esas dificultades, porque Dios nos está perfeccionando, nos está afianzando, nos está haciendo más fuertes y nos está estableciendo más. Y dice que las mismas aflicciones se van, otros hermanos están sufriendo. Tal vez no todos sufran lo que yo estoy sufriendo, pero otro está sufriendo igual. Las mismas aflicciones, dice Pablo. Dios dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, después que hayáis padecido un poco, Él nos va a perfeccionar. Lo sabemos, lo leemos, lo estudiamos, todo lo que viene a nuestra vida, ¿verdad? El Señor lo permite. No, muchas cosas no son porque Él las hace en nuestras vidas, ¿verdad? Las tentaciones, cuando hablamos de tentaciones y pruebas, la diferencia de las dos, ¿verdad? Dios no tienta a ninguno. Si nos dice Santiago que nosotros mismos somos ¿qué?
Nosotros mismos somos ¿qué? Nuestras concupiscencias, ¿verdad? Nosotros caemos por nuestras concupiscencias. Dios no tienta a nadie, pero permite, ¿verdad? Algunas cosas, permite una cosa. ¿Por qué las permite? No sabemos, por su soberanía. ¿Por qué? Sí. Parece que debemos apagando y todos tenemos el nivel de fe. No, eso es lo que siempre hemos dicho. Entonces, Dios no hace lo justo para que usted pase una situación difícil como la que pasó a Job, porque Él sabe bien nuestra condición. Si tu fe está fluctuando, tu fe no está muy alto, pues Dios no va a permitir que pasen ciertas situaciones como la que pasó a Job, sino que Él te va a poner la situación, pero también la puedas aguantar y superar. En base a nuestra fe, a la fe que cada uno tiene. Es como un salón de clase, un maestro sabe que perfectamente no todos tienen el mismo nivel de conocimiento. Unos nunca hacen su tarea, otros están bien, otros nunca están mal, entonces todo. Sí. En la armadura de Dios dice, no, habiendo acabado todo, seguir firme. Siguió firme por la gran fe que tenía. La fe, es la fe. ¿Verdad? El justo, por su fe, vivirá. Nosotros caminamos por fe y no por vista. La fe es todo. Estamos aquí por fe. ¿No ven? El Señor nos ha llamado, ¿verdad? Por su gracia nos ha salvado, pero nosotros seguimos caminando con Él por fe. Porque en cualquier momento cualquiera puede colgar la toalla e irse. Ya no quiero. ¿Verdad? Pero la fe es la que nos sostiene el Señor a través de la fe. A través de, Eliú es el que tiene un punto de vista de Dios mejor que los otros tres. Es el que mejor tiene el punto de vista, conoce más de los caminos de Dios, conoce más de la palabra de Dios de los otros tres. ¿Verdad? Y como la describe. Pero ¿saben lo que más aterrador de todo eso? Que a pesar de que da un consejo correcto, el que acabamos de leer, en el capítulo 38, versículo 1 y 2, dice, habla Dios, ya está hablando Dios con Job, y dice, y responde a Job desde su torbellino, y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo? ¿Está hablando de quién? Eliú acaba de hablar. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Fíjense ustedes, y es el que más... Es más, para ponerse a pensar, cuando yo hablo, entonces, ¿qué dirá el Señor de lo que yo digo? Son palabras sin sabiduría, son palabras realmente sin conocerlos. Muchas veces hablamos de esa manera, ¿verdad? Eliú le dice a Job correctamente que se someta a Dios y que confíe en Dios. ¿Dónde se equivocó? Tenía la doctrina correcta, tenía el consejo correcto, le dio a Job principios correctos, pero todo esto para que al final del día le habla y le aconseja a Job con crítica y juicio. Ahí fue. Ahí estuvo. Entonces, cuando eso se habla, es Dios hablándole al cuarto consejero, ¿no era Job? Yo siempre había pensado que era Job a que le estaba hablando. Era Eliú, que dice, ¿quién es este que que oscurece el consejo? Entonces, había hablado, dado su consejo. Pero sí había dicho todo lo correcto, te había dicho los caminos de Dios, los consejos de Dios, los principios de Dios, que se someta, que crea, confíe en Dios, ¿verdad? Pero al final viene la crítica y viene el juicio. Lo que nos dice esto, ¿qué nos dice? Porque puede ser que esa palabra también haya sido para los cuatro consejeros. ¿Quién es este que oscurece el consejo que no supieron aconsejar? También se puede aplicar para eso, ¿verdad? En el 40 es cuando Dios le responde a Job. A Job, sí. También puede ser que Dios aprovechó que todos estaban reunidos para poner a cada uno en su lugar de los errores que estaban. Sí, les habla cada uno de acuerdo a lo que sí, a las burradas que cada uno dice. Entonces, todo esto lo dice correctamente, lo leemos y dice, pues, está hablando correctamente, inclusive cita prácticamente versículos de la Biblia, cita partes de la Biblia y
de la Escritura, de la palabra de Dios, pero al final del día, como dije, viene la crítica y viene el juicio de este hombre también. Entonces, cuando Dios se le presenta, ¿saben lo que Dios le dice a este hombre? Le dice, debiste de haberlo ayudado. Entonces, las palabras correctas son buenas. La Escritura, citarla, conocerla, hablarla, decirla al hermano, viene esto, la palabra dice esto, la palabra dice el otro, dice sométete a Dios, cree en Dios, ten fe en Dios, pero el Señor le está diciendo aquí, debiste de haberlo ayudado, y en base a eso lo amonestó y también le dice que hizo mal. ¿Por qué? Uno le pone de más. ¿Perdón? Es cuando uno le pone de más. Si uno habla de la Biblia, luego le quiere uno poner de uno mismo. Sí, claro, de mi ronco pecho sale esto también, todo esto, ¿verdad? Entonces el Señor dice, debiste haberlo ayudado. Y si hay algún mensaje de los consoladores, a los 3 o a los 4 consoladores de Job, ese mensaje de Dios, debieron de haberlo consolado, ¿verdad?